Cuando, cuando iba en secundaria, recuerdo que era el momento en el que los youtubers apenas empezaban, ¿no? O sea, era un momento en el que nadie sabía lo que era YouTube ni qué nos íbamos a encontrar ahí. En los iPods de antes, me acuerdo que venía incluso una televisión en el logo de YouTube ya preinstalado con el teléfono. Los que sean de mi generación o que hayan tenido ese tipo de teléfonos se acordarán. Y dentro de la plataforma la verdad es que había una variedad muy extraña de canales y una variedad muy extraña de videos, pero en realidad la mayoría nos metíamos para ver videos de caídas o videos de Vete a la Verge o cosas por el estilo. Pero cuando yo entré en secundaria, me acuerdo que empezaron los primeros youtubers y fue cuando la época de Rubius, Fernand Flo, El No Me Revientes, todos ellos reventaron y se apoderaron de toda mi generación. eh, un amigo y yo, uno de mis 4 mejores amigos, digo 4 para que no se me ofenda ninguno si alguna vez llegan a ver este video, eh, y yo, bueno, se llama Yuyu, y yo estábamos completamente obsesionados con YouTube, completamente obsesionados con la idea de ser youtuber, con lo maravilloso que era jugar videojuegos con tus amigos y que eso te pagara y tuvieras esas vidas de ensueño. Pero en realidad lo que más nos llamaba la atención era eso, que compartiéramos todo a través de YouTube y poder jugar, que era lo que hacíamos todas las tardes en las que yo iba a su casa. Al final siempre acordábamos que iniciaríamos nuestro canal cuando tuviéramos 18 años, como que era la edad, me acuerdo, de Gref en ese entonces. Al final eso no pasó. Yuyu y yo tomamos caminos un poco distintos. Yo cuando entré a la prepa, entré al área de arte y él era una generación más abajo que yo y pues eso también ya generó una brecha y nos separamos un poco. Yo en realidad entré al área de arte para subir mi promedio. Yo lo que quería era mejorar mi promedio para tener una mejor beca en la universidad y sabía que si me metía a económico, a físico, a químico o a cualquiera de otra de esas áreas, no iba a poder subir el promedio con tanta facilidad, así que decidí meterme a arte. Yo en realidad no tenía ni idea de lo que era el arte, ni tenía idea de que yo tenía aptitudes para eso. De niño dibujé mucho, pero fue algo muy aislado en mi vida, ¿no? O sea, fue algo que recordaba con cariño, pero no era una vocación ni mucho menos. Sin embargo, yo en la medida que fui avanzando en esa área, me di cuenta de que tenía aptitudes para el arte, que tenía buena capacidad de dibujo. Me acuerdo muy bien que en las primeras clases nos empezaron a enseñar a hacer dibujos de figura humana con esquemas. Para los que no sepan, en la figura humana lo primero que te enseñan es a dividir el cuerpo en esto, en como si fueran todos palos y círculos que simularan las articulaciones y los huesos para que puedas generar una especie de esquema mental en tu cabeza y eso te facilite a acercarte a formas mucho más complejas. De hecho, aquí tengo, les traje incluso mis primeros dibujos. Que estos fueron literalmente los primeros dibujos que hice en la preparatoria, en series de preparatoria. Y vean, son literalmente los palitos y los circulitos y estas cosas quedan terribles. Me acuerdo que hasta los firmé porque una profesora me dijo que es bueno firmarlo todo. Ya no pienso de esa manera, pero en ese momento me hizo mucho sentido porque empecé a notar que yo tenía aptitudes para el dibujo, aunque a pesar de que hoy por día lo veo y se me hace terrible, pero vean, este tipo de dibujos todavía. Me acuerdo que nos enseñaban a que los circulitos tenían que hacer una especie de contrapeso entre los hombros y la cadera, ¿no? Entonces, si los hombros iban de izquierda a derecha en descendente, la cadera tenía que ir de derecha a izquierda para generar un equilibrio en el cuerpo, porque así funcionaba la anatomía. Y yo seguí con la prepa y me acuerdo muy bien que cuando yo empezaba a notar estas aptitudes mías al principio del curso de la prepa, que en realidad solamente fue un año, un día mis compañeras se fueron a clase de una especie de clase de computación o de medios digitales
en la que nos enseñaban a usar, ya saben, softwares de diseño como Illustrator o Photoshop. Y yo la verdad es que no tenía mucho interés en ellos. No me salían las cosas y tampoco me daban causar mucho interés. Así que un día decidí no ir y quedarme en mi salón a dibujar. Y fue después de estas clases que empecé a observar pues, las cosas, ¿no? Y que me empecé a tener curiosidad por dibujarlo todo lo que tenía enfrente. Y en uno de ellos empecé a dibujar mi mano, literalmente puse mi mano y me puse a dibujarla. Y recuerdo muy bien que al estarla dibujando pensé que estaba realizando un muy buen dibujo, y de hecho aquí lo tengo para que lo vean. Es un dibujo que en realidad es francamente malo, ¿no? Pero vaya, en ese momento yo pensaba que estaba haciendo algo bueno, estaba descubriendo una confianza en mí increíble. Y recuerdo que cuando tocaron la campana, pues, lógicamente todos empezaron a salir de sus salones y a regresar a los viejos, a los que se tenían que mover y todo eso. Y había una amiga mía que era muy cercana a mí en ese entonces, que de hecho yo admiraba mucho, siempre la consideré una chava súper inteligente, me daba esa presencia de fuerza que algunas personas tienen, que te hacen, que con una mirada te hacen sentir que lo saben todo, ¿no? O que lo tienen todo muy claro y que tienen una inteligencia que en realidad las hace distintas. Entonces, vaya, cada que yo expresaba una opinión con ella o lo que sea, me importaba mucho lo que ella pensara. Y recuerdo que cuando empiezan a salir todos los salones, yo casi ni escucho qué estaba pasando, seguí concentrado dibujando la mano, y de repente, de golpe, escucho un suspiro así como delante mío, ¿no? Y levanto la cabeza y estaba ella ahí. Y estaba se le caía la cara, ¿no? O sea, se le caía la boca de ver lo que yo estaba haciendo. Estaba realmente asombrada con mi trabajo. Y recuerdo que fue ese el momento en el que decidí que yo quería ser artista. Algo se movió dentro de mí y dije, en esto soy bueno, en esto soy lo máximo, esto es lo que quiero hacer, esto realmente es mi aptitud. Total, pasó el tiempo, yo entré a la universidad, elegí entrar a la Ibero, me gané una buena beca porque salí recomendado como estudiante de artes de la secundaria, de la prepa, perdón, y llegué a la Ibero y me metí a la carrera de arte contemporáneo. En el plan de estudio venía que pues, se enseñaba pintura, se llamaba dibujo, varias materias de eso, incluso por ahí escultura, y también se mostraban materias de filosofía. Yo por ese entonces estaba muy interesado en la filosofía, a la fecha un poco también, pero en ese entonces con unas aspiraciones mayores, ¿no? De querer formar una buena carrera académica en eso. Entonces eso me convenció, incluso ya cuando entro en la carrera y va pasando el tiempo, me doy cuenta de que, a excepción de algunas clases al principio, el dibujo y la pintura como yo las tenía preconcebidas, de representación muy fidedigna y lo que podríamos entender que es el academicismo o lo que o todas las escuelas de arte que han inspirado las academias francesas del siglo XVIII, XIX y tal, en realidad hoy en día está un poco en desuso. Esto no es tal cual en la actualidad, pero eso no es el punto ahorita. El punto es que en la carrera no estaban enseñando eso. Estaban enseñando otro tipo de arte, con otro tipo de formas, con otro tipo de referentes y con otro tipo de fines. Y independientemente de que eso haya sido bueno o malo, sí empecé a notar que mis profesores y mis profesoras y toda la institución académica y también el ambiente que rodeaba con mis compañeros y tal, me empezaron a distanciar de mi sueño, que era convertirme en un gran pintor desde el minuto uno. Yo entré a esa carrera con la idea de que iba a ser el gran pintor de México, ¿no? O sea, claro, porque mis únicos referentes eran los tres muralistas, ¿no? Y entonces uno trata de inscribirse en esas narrativas. Pero bueno, el punto es que no solamente fue que el ambiente era completamente distinto y enseñaban otro tipo de prácticas. Como saben, el arte contemporáneo es muy variado, abarca muchísimo tipo de rasgos, de narrativas, de públicos, de técnicas y una variedad inmensa de cosas en general. Y no solamente fue el hecho de que el arte contemporáneo abarca eso que me empecé a distanciar de la pintura, sino también el hecho de que yo cuando pintaba e intentaba dar
lo mejor de mí y tenía una imagen muy clara en mi cabeza de lo que quería que fuera mi pintura, en realidad eso nunca llegaba a suceder. Yo pintaba y lo que yo tenía en la cabeza nunca funcionaba en el lienzo, entonces sumando esas dos cosas, al final terminé botando la pintura durante poco más de 2 años. Entonces, mis primeros 2 o 3 años de universidad, yo ya había botado la pintura porque pensaba que no era ni lo que esperaban de mí, pero tampoco era lo de... Pero tampoco yo era bueno en eso porque no se acercaba a lo que yo pensaba con lo que yo proyectaba en mis pinturas. Entonces, trabajé con una inmensidad de medios distintos que ni siquiera vale la pena mencionar porque eran trabajos terribles, y mientras más acercaban los proyectos finales yo más me estresaba y más me volvía loco porque decía, ¿cómo voy a enseñar yo estas porquerías que estoy haciendo? O sea, eran cosas que se hacían luego con basura, luego con otro tipo de materiales, luego eran escritos, luego eran borradores de proyectos digitales, o sea, eran unas cosas que yo con las que en realidad no me sentía ni siquiera conectado. Entonces era terrible pensar en el futuro y en los proyectos que se venía y cómo iba a presentar eso y qué pasaría cuando yo tuviera que hacer mi gran exposición para titularme y enseñárselo a mi familia. Iba a ser una vergüenza terrible. Entonces, ya habiendo pasado esos primeros 3 años en los que había botado la pintura, llego a una de las últimas materias de la carrera y lo que se me pide es, bueno, llega una profesora muy importante que es una curadora de aquí del Museo de Puebla, que es el Museo Amparo, y nos empieza a pedir que hagamos obra, y que hagamos obra, y que hagamos obra, y que hagamos obra, o sea, que produzcamos de una manera desorbitada, o sea, muy acelerada. Y recuerdo que eso se cruzó con el año nuevo, y fue en ese momento en el que yo estaba en una de las peores crisis artísticas que he tenido en mi vida, porque decía, nada de esto sirve, he trabajado todos estos años y he mantenido un promediazo para nada. Y fue en ese año nuevo que yo me encuentro con un video de la Rosalía en Instagram, en el que me entero que ella en su tesis de maestría elige hacer un disco, y es una entrevista muy, muy bonita, al menos el clip, que es muy viral porque ella cuenta que le dicen, para tu tesis de maestría puedes hacer lo que tú quieras, y ella dice, quiero hacer un disco, quiero hacer un disco, quiero hacer un disco, quiero hacer un disco, y lo tenía en la cabeza, lo tenía clarísimo ella. Esa claridad, esa claridad para ver lo que ella quería, de alguna forma despertó algo en mí que no existía desde que yo había ido en la prepa, y me pregunté, ¿qué es lo que quiero? Y me dije automáticamente, yo quiero ser pintor, yo quiero hacer pintura. Y a mi profesora no le cayó muy bien la idea, la verdad, ella prefería que yo hiciera otros proyectos que tenían que ver con otro tipo de acciones más performáticas, pero yo fui terco contra ella, y es una profesora que es una eminencia un poco acá en Puebla. Y al final hice pintura, pero ya no era el mismo punto en el que partía la última vez. Ya no estaba tratando de que lo que yo tuviera en la cabeza se impregnara de alguna manera en el lienzo, ¿no? Ahora estaba trabajando conforme a lo que la pintura me daba. Yo ponía un color y a lo mejor era más oscuro de lo que yo pensaba. Y decidí trabajar conforme a eso. Ya no tratando de medirlo todo, ya no tratando de controlarlo todo, ya no tratando de botarlo todo porque las cosas no se daban como yo quería, sino que tenía que trabajar con lo que tenía. Y eso me llevó a grandes resultados en mi trabajo. En realidad progresé mucho, tuve unas exposiciones muy buenas, mi trabajo se empezó a mover por algunas partes, e incluso en una exposición que organizó esta profesora, justamente los invitados que ella mandó les gustó mi trabajo y todo. Y todo fue gracias a que decidí abandonar ese control que yo quería presuponer sobre mis propios resultados en la pintura, y empecé a trabajar justamente con lo que tenía. Cuando hace casi, que serán 10 años, yo iba en secundaria y empecé a pensar la idea de tener mi canal de YouTube.
recuerdo que yo quería que se viera como el de Rubius, y yo quería que tuviera una magnífica edición y que estuviera pulidísimo y tuviera un profesionalismo increíble y un humor que destacara, y que Yuyu y yo nos la pasáramos increíble haciéndolo también. Y han pasado los años y no lo hice nunca, porque nunca me atreví a trabajar con lo que tenía. Nunca me atreví a dejar de controlar las cosas y de decir, no tengo una tarjeta gráfica, pero tengo una cámara y puedo grabar vlogs. Siempre me mantuve, o no tengo una compu super pro, entonces no voy a grabar gameplays, entonces mejor me espero hasta que la tenga. Y es en este punto en el que quiero pensar que este video es como una pintura. Quiero pensar que este video tomó 7 años hacerlo, pero que al final lo estoy haciendo con las mismas enseñanzas que tuve de la pintura, que es que no puedes controlar los resultados de lo que estás produciendo. Simplemente puedes trabajar con lo que tienes, y con base en lo que tienes puedes ir creciendo, puedes ir mejorándolo, puedes irlo subiendo de nivel, pero tienes que hacerlo y tienes que trabajar con lo que tienes y como los resultados que te va dando lo que tienes, porque no importa qué tan críticos, tan fregones hay allá en el mundo, investigadores o curadores u otros artistas que tienen trayectorias mucho mejores que la tuya y llevan años trabajando y ellos te digan, tu obra no va a funcionar por esto, tu obra no es lo suficientemente buena, o cualquier cosa, no, tu negocio no va a ser lo suficientemente innovador, o tu emprendimiento no va a jalar, eh, cualquier proyecto que tengas no es suficiente para ellos. No importa, porque no importa lo que ellos te digan, porque al final nadie sabe cómo se va a ver la obra hasta que la obra existe. Nadie sabe si tu pintura va a ser buena, porque ni siquiera tú sabes si tu pintura va a ser buena, pero no lo sabes porque tu obra no existe. Y para que exista tienes que trabajar con lo que tienes. Tienes que trabajar con lo que sea que tengas, con lo que conozcas, con lo que sientes. Y tienes que proponer que eso que tú tienes de alguna manera te relacione con el mundo. De diferentes formas, ¿no? Pero no tienes que cerrarte a que tu obra simplemente, o tu proyecto, como digo, de lo que sea, te complazca al resto. Cualquiera que sea tu proyecto, tienes que trabajarlo con lo que tienes, pero porque eso te va a invitar a que te puedas relacionar con el mundo de una manera distinta. Y a lo mejor estarán pensando que pues obviamente se tiene que vivir de algo, ¿no? Y se tiene que comer y lo que sea. Pero por experiencia propia les digo que ahí afuera 500 millones de trabajos que dan eso. Y a lo mejor te toca fregarte un poco más y trabajar el triple. Pero si en realidad tú sientes dentro de ti que quieres hacer algo, algún proyecto, alguna obra, lo que sea, y sientes que lo necesitas expresar ya, que tienes una urgencia mera de hacerlo, hazlo, y hazlo con lo que tienes. Porque la vida, o más bien el resultado de nuestras acciones en la vida, al final no dejan de ser como una pintura. Al final son capas de cosas que uno va juntando y va sumando y va viendo cómo se ven y va viendo qué resultado dan, y al final eso te va encaminando. Y espero que este video tenga ese resultado. Espero que este video no solamente me sirva a mí para que yo siga haciendo videos y ya pueda por fin quitarme esa espina que tanto quería cumplir desde que soy un chavito. Y espero que también les sirva a ustedes esta pequeña enseñanza que yo he tenido. Hasta luego y bye.